Buenas tardes a todos y todas las participantes de este webinar médico. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema de interés y que nos han estado solicitando, en el cual vamos a abordar la salud mental. Básicamente queremos hablar sobre la cuarentena, si la cuarentena está justificada o no y qué impacto psicológico tiene la misma. Como siempre, este es un programa de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, voluntario, con voluntarios y voluntarias, y con el espacio otorgado por COSEP, ANCHAN, UNIRSE y AERNIC. Este programa va a ser grabado y va a ser puesto a su disposición con la autorización ya previa de los panelistas que van a estar con nosotros. En primer lugar, quiero presentarles al doctor Juan Antonio Palacios Castaño. El doctor Juan Antonio Palacios Castaño es especialista en psiquiatría, es médico, psiquiatra, además es especialista en salud pública y en medicina preventiva. Él trabaja en un hospital que se llama Infanta Sofía en Madrid, que luego nos va a contar un poquito, ¿verdad? Y colabora con el Laboratorio Abierto para la Reflexión Científica y Social. Por otro lado, también está acompañándonos a nosotros el licenciado Javier Barreto, psicólogo e integrante del Comité Científico Multidisciplinario que creamos para el abordaje del coronavirus en Nicaragua. Sin más preámbulos, les vamos a pedir por favor que los que tengan preguntas lo escriban ahí en el texto. Al final, tanto Javier como yo vamos a hacérselas a nuestro invitado. Vamos a recoger toda la información que ustedes nos pasan ahí, pero les pedimos que por favor escriban. Ustedes no van a poder tener ni voz ni van a tener imagen, únicamente nosotros tres, a efecto de hacer más eficiente esta comunicación. Bienvenido, Juan Antonio, y feliz de verte y de poder contar con tu presencia. Bueno, buenas noches aquí, buenas tardes allí. Mi nombre es Juan Antonio Palacios. Se me oye bien, ¿no? Supongo. Soy psiquiatra, ya han dicho, especialista en salud pública y preventiva. Trabajo en un hospital de Madrid, hospital grande, y en estos momentos me he tenido que reciclar para trabajar también en todo el espacio que se llama COVID. Es decir, hemos tenido que reciclarnos todos los profesionales para dedicarnos prácticamente exclusivamente a este tipo de pacientes. Eso me ha llevado a tener que combinar el área de psiquiatría con el área de salud pública y con otras áreas de la medicina que a veces las teníamos más de lado y que ha sido necesario recuperar. Bueno, en cualquier caso, cuando Leonel Argüello planteó la posibilidad de hacer esta webinar, vimos que para hablar de todo lo que es el impacto de la población, el impacto psicológico, mental de la población y emocional en general, de lo que está siendo esta situación, esta pandemia, lo estructuramos en varias partes y identificamos que la más emergente ahora mismo, por interés en Nicaragua y en Centroamérica y de América, y ya también con nosotros, pero digamos que va pasando ya un poco más de largo, el tema del confinamiento y las consecuencias que tiene. Vimos que era necesario identificar lo primero, teníamos que saber qué es esto del confinamiento y si realmente está justificado. Ha habido mucho debate y he visto que ahí tenéis mucho debate y en todo y en general ha habido mucho debate en torno a si esto era necesario o no era necesario y qué es lo que se podía hacer, ¿no? Confinamiento es cuarentena, sí. Entonces, luego a partir de ahí veíamos que era necesario ver el impacto que tenía esto. En cualquier caso, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacer dos partes en esta presentación. Me toca a mí ser el que suelta el rollo a todos aquí al principio, ¿no? Con una presentación voy a ser lo más rápido que pueda para abrir debate y a ver si esto podemos hacer en 20 minutos, 25 minutos a partir de ahora y abrimos debate y luego hacemos la segunda parte que tenía que ver con los aspectos psicológicos, psicopatológicos, psiquiátricos que hay alrededor de todo esto. ¿De acuerdo? Bien, con esto ahora mismo yo creo la presentación que teníamos preparada. ¿Vale? Bueno. Bien, supongo que la veis, ¿no? ¿Correcto? ¿Se ve? Sí, ¿no? Vale. Se ve. Entonces, vamos allá. Nos vamos a plantear, espero que pase. En primer lugar, nos vamos a preguntar. La primera que
Vamos a preguntarnos en dónde estamos, si está justificado esto, si existe impacto psicológico, y luego vamos a dejar de lado, porque no nos va a dar tiempo, cómo se sale de este lío, porque es un lío, lo que hay. O sea, nos vamos a centrar fundamentalmente en esto. El cómo se sale del lío, a lo mejor tendremos otra oportunidad de hablarlo. Vamos a desarrollar esas 3 primeras cuestiones y vamos a ello. Bien, ¿dónde estamos? Bueno, los datos que os pongo muy rápidamente, va a ser muy rápido, corresponden a estos 2 últimos días. Yo estuve de guardia ayer y, bueno, tengo datos de antes de ayer y de ayer. En este momento, estos los datos que había el día 26, hace 48 horas. Ahora mismo, según la información que tengo disponible, han superado más los 3 millones, los 3 millones de casos confirmados en el mundo y han superado más de los 200.000 los fallecidos. Bien, esto es la situación que hay en el mundo. Los datos brutos son estos. El país que en este momento está emergiendo, es decir, que se está llevando la palma de todo esto es Estados Unidos. Parece que Irán, China, Brasil, fuera de Europa es lo que está creciendo. Ahora veremos qué pasa en Europa. Y el informe de la OMS de hace 48 horas dice: no existen aún evidencias contundentes de que las personas afectadas por COVID desarrollen anticuerpos y sean inmunes a una reinfección. Es decir, que estamos en la cuerda floja. Eso lo sabemos y luego, si queréis, lo comentamos. Esta es la situación, nos enmarca Nicaragua. Sorprende que Nicaragua tenga solo 3 muertos, 7 personas sanas y 10 diagnosticados. Bueno, vamos a dejar ahí, luego hablaremos un poco qué pasa con los datos oficiales en todo el mundo. Está claro que la primera detección se hizo en Hubei, en China, a finales del 19, diciembre, y el foco de pandemia no se encuentra ya en Hubei. Esto es en todo el mundo. En Asia preocupa Irán y en África preocupan, pues bueno, cada vez está más creciente, Egipto, Sudáfrica, Marruecos, etc. Bueno, en Europa sería esta la situación. 1 millón de casos confirmados, España se lleva la palma en este momento del número de casos registrados, es decir, después Italia, pero en cambio en mortalidad todavía estamos acercándonos a Italia, pero digamos que Italia es el número 1, ese es un poco el orden. Por cierto, todas las presentaciones que tenemos aquí las colgaremos en el repositorio, igual que toda la bibliografía que veáis que está puesta debajo, todo está fundamentado documentalmente. Os la pondremos en el repositorio del ARS para el que quiera que la descargue, que baje toda la documentación, absolutamente todo. ¿Vale? Los virus, está claro que en Europa hay más de 1 millón de personas ya en Europa, el 50% de la población mundial, y cada vez se está extendiendo más hacia el centro y el norte de Europa y de forma preocupante hacia el este. ¿Qué pasa en América? Mirad, en América la situación es la que veis aquí, es decir, según densidades, es decir, cómo se está expandiendo. Estados Unidos es el nuevo epicentro y va a ser epicentro mundial, por supuesto. Va a ser epicentro tanto de positivos como de fallecidos. Brasil está yendo a muy buena velocidad para poder decir, ir cogiendo gran volumen y después vienen los demás países. Hay más de 10 estados latinoamericanos que tienen más de 1.000 contagiados y digamos que el aumento exponencial está garantizado. Está garantizado. Y luego veremos por qué. En España solamente os pongo esto, solamente para que os deis cuenta cómo ha sido la situación, no sé si lo veis animado, desde el día 27 de marzo. Y así, esta es la velocidad a la que hemos ido. Día a día, como podéis ver. ¿Por qué en España y no en otros sitios? Eso no lo preguntaremos, ¿vale? Si nos preguntamos sobre los muertos, sobre la mortalidad ha tenido un crecimiento de este tipo. Equivalente, se ha ido extendiendo y llegamos al número de muertos que tenemos de fallecidos ahora, que supera los 20.000, ¿vale? Bien. Es decir, es una curva claramente exponencial, imparable, que está empezando a horizontalizarse. Ahora el día 26 teníamos 200.000, ahora son bastantes más, 23.000 fallecidos, 98.000 recuperados. No voy a contar por comunidades autónomas porque no viene al caso. Nuestra posición en el mundo es esta. Me hubiera gustado poner los datos en Nicaragua, no he encontrado datos en Nicaragua, por lo tanto no puedo establecer la integración. Pero aquí os pongo los datos de mi hospital. Esto es una elaboración propia. Aquí sí que hay problemas con los datos oficiales, que si dicen, no se dice, se cuentan, no se cuentan, se comunican, no se comunican. Esto es real. 1 a 1, contados por nuestras propias manos en el hospital, por las manos de médicos.
Mirad cuál es la curva que tenemos desde el mes de marzo hasta ayer. Esta es la curva que tenemos. En azul tenéis los ingresos convencionales, encima más en azul clarito sumado con las UCIs. Aquí tenéis en naranja tenéis la capacidad de la UCI. Y luego en amarillo es la mortalidad creciente. ¿De acuerdo? Que si es mortalidad diaria es de color gris. La curva, como veis, se está bajando a nivel de atención, a nivel asistencial. ¿Vale? Esto ya es más grande para que lo veáis. Ahí está. Bien, la primera pregunta. ¿Está justificada la cuarentena? En primer lugar, ha explotado. Todo esto ha explotado y la pregunta es ¿por qué ha explotado en unos sitios y en otros no? ¿El clima cálido y húmedo? Bueno, a lo mejor ayuda, pero ¿por qué Singapur, Malasia, Brasil tiene brotes? Son preguntas que nos hacemos. Luego, ¿por qué hay diferentes velocidades? Países menos conectados, no se tienen datos, razones genéticas, no se sabe. Pero lo cierto es que todo es cuestión de tiempo. La OMS y todos los expertos dicen que es cuestión de tiempo que los brotes crezcan, que las medidas de posicionamiento gubernamental haya que tenerlas y además hay que preguntarse qué medidas se pueden tomar. ¿Qué se hizo en España? Pues en España se miró a otra parte. Hasta el día 13 de marzo, prácticamente, se miraba hacia otro lado. Se sabía, se conocía, se tenía dudas, se tenía miedo. Pues como ha pasado en toda Europa, prácticamente en toda Europa, salvo un país que estaba más preparado y que adoptó medidas muy rápidamente, en general hubo muchas dudas. Incluso la misma Alemania tenía sus dudas. El día 13 declara el estado de alarma, cuando el día 11 estaba planteando que de momento se podía seguir adelante como estábamos. Se adoptaron medidas el día 14, todas esas medidas que tenéis ahí, muchas medidas muy fuertes, y se cerraron fronteras. Empezó el confinamiento, empezó la cuarentena. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Voy a poner el caso extremo. El día 11 se prohibieron los vuelos internacionales. Bueno, ya sabemos las declaraciones de Trump, que absolutamente erráticas, que nos lleva a cuestiones que, si no fuera por lo trágico, serían hasta cómicas, ¿no? De qué va haciendo. Bueno, en cualquier caso, en este juego se prohíben vuelos, se declara el estado de emergencia sin distanciamiento social. El gobierno invita a la población a evitar los bares, restaurantes, a no asistir a eventos más de 10 personas. Se sugiere, pero no se impone el distanciamiento, y en todos los estados cada uno se busca la vida, hace lo que puede, toma la iniciativa e imponen diferentes cuestiones. Cada estado está yendo de una manera diferente. Mirad, os pongo aquí algo que os puede interesar. Os vamos a poner el link. Es una calculadora. Es una calculadora que podéis utilizar directamente vosotros en la red. Vais colocando los datos y va dando exactamente lo que pasa. Es una calculadora que tiene un índice predictivo muy alto. De hecho, la utilizó Puello y demás para su publicación, que ha tenido tanto impacto, y de hecho se puede utilizar, está muy corregida. Tiene todas las variables para poder hacer cómo pueden ir las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si no hacemos nada? Imaginemos que dejamos el asunto evolucionar. ¿Qué pasaría en un país? Y he cogido un país como Estados Unidos para que se pudiera ver claramente lo que es en la proximidad. Pues fijaros, mirad lo rojo. Lo voy a poner más grande, ahí lo tenéis. Fijaros, puede llegar evolucionado, sin más. Planteando, fijando que abajo lo tenéis, que con el índice de efectividad, planteando que la hospitalización sea de 5 días, planteando que solo se hospitalice el 14%, que se recupera la gente en 10 días, todos los datos que hay abajo, con una morbilidad del 4%, que se calcula, según ponía la OMS, todo, se podían calcular perfectamente 25 millones de fallecidos. Estoy hablando de una cifra brutal. 25 millones de fallecidos podía ser. De infectados, perdonad. Y podían ser a más de 10 millones de fallecidos. Esto es dejándolo evolucionar por sí mismo. Claro, ¿por qué fallece la gente? ¿Por qué explota la tasa de letalidad? Porque el sistema de salud se colapsa. Dato, si el 75% de los estadounidenses se infectaran y fallecieran el 4% según la tasa de letalidad estándar, se puede decir que puede haber 10 millones de muertos. Pero en cambio, si solamente fuera el 25%, imaginaos que solo enferma el 25% y solo falleciese el 0,6%, que es la tasa más baja que se está consiguiendo, es decir, tendríamos a pesar de todo 500.000 de muertos. Estamos hablando de muchísimos muertos. Es decir, la tasa de letalidad, pieza clave, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Pero, ¿qué es lo que causa las muertes? ¿Qué es lo que causa las muertes?
que causa las muertes, la incapacidad de un sistema de poder atenderlo. Si este juego, es decir, como veis, esto que veis aquí, es la capacidad, en rojo tenéis la capacidad de las UCIs americanas. Se calcula que aproximadamente en Estados Unidos, ahora veremos el número de UCIs que hay, es decir, incluso podían multiplicar por 2, su capacidad es limitada comparado con la necesidad patients, de pacientes para UCI potenciales que necesitaran y comparado con los volumen de pacientes que tenían que ser hospitalizados. Estamos hablando de 12 millones de ingresos de pacientes que necesitarían ingresar. Estamos hablando de algo brutal. Claro, fijaros, si solo el 5%, con que solo el 5% de los casos que requieren UCI y solo el 1% de ellos lo pueden obtener, el 4% muere. Muere. Es decir, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que se ingresan en UCI habitualmente? Por ejemplo, habitualmente están en UCI, pongamos que los UCI pueden estar al 50, al 70%. Si ahora están ocupados todos con pacientes respiratorios, esos pacientes podrían llamarse daños colaterales. Llamémosle daños colaterales, ¿no? Es decir, simulemos. Las camas de UCI en Estados Unidos son 50.000. Los respiradores son menos de 100.000. Los pacientes en UCI que atienden habitualmente son 4 millones al año aproximadamente, con un 13% mortalidad, ¿vale? Con lo cual fallecen en torno a, ya veis, es decir, 500.000 al año pacientes. Pero claro, estos pacientes de UCI estos pacientes de UCI que no van a UCI, tendrían un 80% de mortalidad y morirían 3,2 millones al año. Es decir, además de todos esos, todos los que necesitan UCI y no van a poder ser atendidos. Claro, en esta la situación es endiablada. Ante eso, se planteó una solución que se planteó y se sugirió mucho inicialmente desde el Reino Unido, desde Inglaterra, donde se planteó la mitigación. La mitigación es: no podemos prevenir, dejemos que siga la curva, reduzcamos el número de infecciones, aplastemos la curva. Pero vamos a intentar frenarlo como podamos. Entonces mejoraremos el sistema de salud. Entonces hubo un estudio que ha sido contestado del Imperial College de Londres, es decir, ahí tenéis la referencia, esto está cogido de ahí. Fijaros que aparecen las diferentes curvas que serían. La lila sería lo que no hacer nada. Cerrando solo las escuelas y universidades, quedaríamos en la verde. La de color naranja serían aislamientos, solo los casos que necesitan aislarlos. Cerrando, aquí lo tenéis, haciendo que la gente guarde cuarentena, tendríamos la que es un poco más amarilla. ¿Estamos? Y si ya es una totalmente, es decir, combinando cosas y haciendo cuarentena y manteniendo distancia social, sobre todo los mayores de 70 años, conseguiríamos la azul. Fijaros que se consigue bastante, pero a pesar de todo, los muertos son muchos. La línea roja es la capacidad que tiene de camas críticas el sistema, el National Health Service. O sea, había un momento donde vino Boris Johnson y dijo: asumamos los números de muertos. Claro, brutal. Esta era la simulación que hicieron. Entonces, las UCIs se iban a colapsar durante meses y ellos confiaban en una cosa que era inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es una inmunidad que se produce, no sé, por cuando nos vamos inmunizando, es decir, cuando muchos de los que podamos pasar la infección nos inmunizamos o nos vacunemos, hacemos como de cortafuegos frente a todos los demás. Llega un momento en que hay un volumen suficiente que hace que el propio virus, no tenga esa capacidad de expansión. Se calcula que puede ser un 60, un 70%, ya eso habría que discutirlo. Bien, bueno, ¿funciona el COVID? Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque los virus RNA, los virus como el coronavirus, mutan 100 veces más rápido que los de DNA. Fijaros, solamente un dato. Hay una experiencia, hay un proyecto, que os lo vamos a colocar en el link, que es el NestRain, que es un proyecto de código abierto donde los laboratorios de todo el mundo aportan secuencias genéticas de muestras de virus a una central.
Es impresionante lo que tenéis. Y ahí hacen la genotipación de todos los virus. En estos momentos, claro, tienen una especie de museo de brotes. A partir de eso, ven la evolución de epidemias. Podemos saber, digamos, el árbol familiar que tienen cada uno de estos. Se hacen mapas, se hacen diagramas, árboles familiares. En estos momentos, ayer, había 3.622 coronavirus diferentes. COVID-19. Ya 3.600. Cada 15 días muta. Hasta ahora son benignas, pero ¿van a ser benignas siempre? Eso es lo que no sabemos. Mirad, solamente para que veáis vosotros, nada más que por dar un poco agilidad a esto, observar, esto está sacado, mirad cómo se ha expandido. Han sido capaces de determinar el árbol filogenético de los virus, cómo han llegado. Sabemos el virus que llega a un sitio, cuando llega, de dónde ha venido y cómo ha venido a partir de su genética. Bien, las mutaciones son tremendas. Claro, todo esto puedo seguir, lo vamos a hacer, luego podéis jugar a ello si queréis, porque hay muchas cosas, porque, bueno, aquí aparece cómo se va expandiendo, aquí se hace de otra manera y demás. Os ponemos los links y podéis jugar un poquito con ello porque vale la pena, ¿no? Claro, ante esas dos soluciones, donde la inmunidad de rebaño era cuestionable, de que pudiera alcanzarse en un plazo breve y había que asumir muchísimos, miles, millones de muertos, se plantea el tercer modelo, que es el de la cuarentena. Confinamiento, supresión, ¿qué es? Control intenso, medida dura, distanciamiento social durante tiempo y luego ya veremos cómo lo vamos levantando. Aplicamos la calculadora. Mirad, si aplicamos la calculadora, es decir, fijaros que hemos pasado de millones a miles. Ya estamos, ya no en los 20 millones, estamos en 40.000, aplicado a Estados Unidos. Fijaros cómo con el confinamiento el número de muertes ya no pasa en la bestialidad que teníamos antes, ya es solamente de este orden. El confinamiento drástico en Estados Unidos generaría esto, teóricamente. Claro. ¿Qué pasa con esto? Que el número de víctimas pasarían de 25 millones, según la calculadora, a 40.000. De hecho, la calculadora la están validando y está consiguiendo un índice de fiabilidad altísimo. Esperamos la tasa de metal incluso una tasa de letalidad del 0,9, que es la de Corea del Sur. Vamos, sería, y aún así, conseguimos con esto reducir el número de casos, descongestionar el sistema, los trabajadores del sistema de salud que se infecten pueden recuperarse y volver a trabajar, la tasa de letalidad, la verdad, es menor, el sistema puede seguir trabajando y ya hay daños colaterales todavía, pero bueno, un poco menos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Según este es el estudio que hizo el College, el Imperial College, dije, sí, pero luego cuando levantemos las medidas, fijaros lo que pasa, volvemos a reactivarnos. Claro, el problema no es el aplastamiento, el problema es qué hacemos después, cómo levantamos. Fijaros, esta es la curva epidémica de los casos en Hubei. En Hubei, es decir, esto se demuestra, es decir, no, como tenemos poco tiempo, se puede ver cómo las medidas de confinamiento dieron resultados. La parte esta naranja son los datos oficiales y la gris son los datos confirmados, realmente desde el punto de vista clínico. Bien. ¿Qué habría que hacer? Pues habría que tomar muchas medidas, y cuanto más tardemos, peor. Mirad, estas son las medidas, bueno, lo voy a poner en castellano, ahí está. Las medidas que se pueden tomar, diferentes medidas, y los países que hay aquí, ¿qué medidas han tomado? Y estos huecos en blanco, por ejemplo, en España, para hacer crítica, son tardanzas que ha tenido este gobierno en actuar. Y eso lo hemos pagado. Aquí podríamos poner una columna que ponga Nicaragua. ¿Cuál es de estas? Y veréis cuál es el resultado. Se aplica la calculadora y vemos. ¿Con esto qué quiero decir? Necesitamos trabajar técnicamente, necesitamos datos, necesitamos números y hay que saber lo que pasa, ¿no? Porque la cuarentena cuesta adoptarla, porque dura tiempo y eso mucha gente no lo acepta. En Estados Unidos veis, incluso el señor presidente, el Trump,
Es decir, ha estado incluso alentando a mucha gente para que no acepte la cuarentena. Sorprende, ¿no? Para luego contradecirse. Destruye economía de empleos, por supuesto, ¿no? Vale, pero fallece mucha gente, ¿eh? Incluso, incluso con la cuarentena, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hemos tomado medidas antes. Porque hemos vivido, ahí entraríamos en un planteamiento, en un mundo que era de otra manera. Y pensamos que nunca nos iba a pasar. Y además porque nos hemos olvidado de la fragilidad de lo que somos, ¿no? Y esto supone un alto coste político. Y el coste político se nota. Hay un problema con los datos. Claro, no se saben. Y los políticos, y a nivel político, en nuestro país hay dificultades para obtener los datos. Y muchos problemas, las cifras oficiales, muchos países no son correctas, no son creíbles. Nosotros a veces tenemos problemas para creernos nuestras cifras y eso que son bastante contundentes, ¿no? Luego la carencia de test masivos. No hay previsión, no hay logística. La ausencia de intervenciones, de mapas de seguimiento. Es decir, mapas de seguimiento, no, es decir, al punto donde estamos ya no se hacen de los pacientes. Es decir, claro, eso es fundamental. ¿Fundamental por qué? Para salir. Porque una vez aplicado el mazo, viene la danza, esa danza posterior. Porque hay que ver cómo desconfinamos, cómo salimos de la cuarentena. Y ese salir de la cuarentena necesita trabajar con un concepto, que es la R. La R es el ritmo de reproducción, o la ratio de reproducción básica, el ritmo básico de reproducción, que la R0, R sub 0, algunos llaman la RO, que es el número de casos que genera un caso infeccioso. Y cuando es menor de 1, bueno, podemos empezar a controlar, pero cuando es mayor de 1, está fuera de control. Con nosotros, hasta el día 4, llevábamos desde el día entre el 4 y el 16, creo, sí, hasta el día, creo que desde el día 4 al día 16 de abril tenemos una R menor que 1 y el día 16 se nos disparó. Las medidas de desconfinamiento eran imposibles. Ahora mismo la tenemos, creo recordar, si no la tengo por ahí, creo que la tenemos en 0,87. Bueno, y la estamos manteniendo. A lo mejor podemos plantearnos algo. Es decir, hay que trabajar con componentes de este tipo. ¿Cuáles son las ROS que hay en Nicaragua? ¿Cuáles son las ROS que hay semanalmente incluso en cada sitio? Porque claro, en función de la RO, de la R0, voy a llamarle RO, es decir, que hay que bajarla por debajo de 1, es decir, camino de la R igual a 1 o menos, podemos plantearnos las diferentes medidas de desconfinamiento. Y esas medidas tienen un coste. Podemos incluso hacer análisis de costes. Coste-resultado, coste-efectividad. El problema es que no lo estamos haciendo. Y el problema ha sido, primero, que hemos tardado en hacer y estamos pagando muchos muertos teniendo. Y segundo, que ahora, una vez que estamos en confinamiento, que tiene efectos secundarios como efectos psicológicos muy serios que vamos a ver, es decir, luego, además, tenemos que desconfinar. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Bien. 25 minutos, Leo. Habíamos quedado, ¿no? Sí, no, está bien. Solo quisiera que hay una gráfica que pasaste ahí del martillo, que es algo que se ha estado hablando con frecuencia. Tal vez un poquito ese de la danza. Mira, que explicaras un poquito alrededor de eso. Sí, mirad, aquí en esta gráfica aparece en la línea negra, aparece no cerrada. Pues todo se va, como decimos en España, de rositas, ¿no? Se va. Y luego la mitigación. La mitigación frena un poco el no hacer, pero la verdad es que consigue unos resultados muy limitados. Lo que hay que hacer es aplicar medidas duras. La medida dura en estos momentos es cuarentena, pero no es la única. Hay que aplicar más cosas. Ahora veremos que, pero como estamos en esta webinar con la cuarentena, hablamos de cuarentena. Ese es el martillo. Es muy duro. Es muy duro hacer que la población se cierre en casa. En este momento llevamos muchas semanas, 7 semanas, vamos por la octava semana de cuarentena, donde se puede salir, donde se han puesto más de 500.000 de multas a quien sale a la calle, donde la policía está haciendo controles. Bueno, es muy duro estar encerrado, es muy duro todo lo que está pasando alrededor de eso. Vale, pérdidas de trabajo en un país donde hay mucho trabajo autónomo, el índice de destrucción de trabajo es tremendo, se habla de millones de desempleados, estamos en la mayor crisis económica antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa, una crisis brutal. Claro, eso es, ¿por qué? Porque tenemos algo que nos puede destruir, porque no hacer nada nos destruye y hay que hacer algo y la única solución es esto, ese es el martillo. Este martillo, una vez que va doblegando la curva,
va haciéndola. Nosotros vamos a decir que estamos a mitad de la caída de donde pone el martillo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empieza ya a estar a un nivel donde podíamos empezar a plantearnos donde la RO, la R0, está ya empezando a estar bajo control. Pero ¿cuál es el problema? Que hay que empezar a abrir. ¿Cómo abrimos? Esto es un pulso, es una danza. Es una danza donde, por ejemplo, el presidente de gobierno hace unas horas, hace escasamente 3 horas, ha planteado, hace 48 horas, 24, 48 horas, abrieron la posibilidad de que pudieran salir los niños a la calle con una norma muy determinada, una hora solo, con un solo progenitor, demás. Ahora se va a abrir progresivamente de otra manera, no se van a abrir los colegios, las universidades no van a poder abrir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de medidas que para ver, pero hay que andar midiendo a ver qué pasa. A ver si esta curva no vuelve a dispararse de nuevo, no vuelve a subirse de nuevo. Yo no sé si por aquí arriba, no sé, hay aquí para que yo pudiera escribir. Bueno, es decir, hay que tener mucho cuidado, porque de lo contrario esta curva se puede disparar, como veíamos atrás en esta curva de aquí. Como veis, se puede disparar. De ir plana, según como sea el desconfinamiento, todo se puede hundir de nuevo. Todo puede volver para atrás. Es un pulso. Este pulso va a durar meses. Meses. De hecho, no va a poder viajarse entre provincias en España mientras no hasta el mes de junio. Y algunos técnicos y algunos epidemiólogos están planteando que lo dudan, que se está asumiendo un riesgo todavía alto. Es decir, en estos momentos yo he pasado de firmar 2 muertes, de tener muertes en la planta donde estoy, 2 muertes diarias, a no tener ninguna, a firmar alguna vez alguna, pero a empezar a tener la planta, empieza a estar más vacía, en tener un 70% de ocupación solo, pero podemos volver al 70% con, por ejemplo, 150 personas en puerta de urgencia esperando, asfixiándose, cayendo del techo cables de oxígeno para ver si podían respirar. Esa ha sido nuestra realidad. Yo no tengo inconveniente, si tenemos un momento, os pongo fotos de cuál es la situación que teníamos hasta hace 4 semanas, 5 semanas. No tanto, hace 3 semanas estábamos así. Ahora parece que estamos mejor, con muchos muertos por medio. Bueno, a ver cómo abrimos, a ver cómo se hace este desconfinamiento. No solamente es eso, hay que hacer muchas más cosas. Hay que aplicar medidas de distanciamiento, hay que empezar a hacer seguimiento de casos. Las grandes reuniones no puede haber, no puede, se prohíbe, hay que prohibir las grandes concentraciones, etcétera, 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 ¿no? Bueno, Antonio, en Estados Unidos se está hablando de una segunda ola. ¿A eso te referimos con esto de la danza? Sí, se habla de una segunda y de una tercera. Sí, de la segunda y tercera es por cómo se abra, y también se habla de que hay un volumen de pacientes que con las mutaciones no tan benignas pueden empeorar. Es decir, los que no se han inmunizado suficientemente. Por otra parte, tenemos un problema que estamos descubriendo. No sabemos que si son reactivaciones. No creemos que sean reinfecciones. Por eso la OMS está diciendo que cautela. Pero estamos teniendo gente que el PCR ha sido negativo, luego ha sido positivo, ha negativizado, ha vuelto a salir positivo, vuelve a negativizar, incluso en algunos casos vuelven a positivizar, vuelven a negativizar. No lo sabemos. Estamos trabajando con las inmunoglobulinas, estamos trabajando con ver en qué punto se encuentran. Tenemos muchas dudas, no lo sabemos. Pero todas las previsiones hablan de una curva menor, pero va a haberla. Se calcula que en un mes, 4 semanas. Yo he estado en contacto con pacientes en otros países, en México específicamente, directamente con pacientes, y me estaban planteando que yo pregunté en España y me dijeron que sí, así, eso estaba pasando. Pacientes que ya están en la etapa de convalecencia, ¿verdad? Que solamente ya le salieron el PCR negativo y nada más las inmunoglobulinas las tienen altas, pero están con muchísimo dolor de garganta y con mucha mialgia, con mucho dolor muscular. Y están unos días bien, otros días mal, y vuelven a recaer y se sienten de esa manera,
pero una amiga en España me decía de que eso lo están observando ustedes también allá, que parece que dura 2 o 3 semanas después del periodo de convalecencia, en seguir sintiendo esos malestares. Sí, Otros sí, pacientes que he visto en Estados Unidos, pues que también he hablado con ellos y con médicos tratantes, me han dicho que han bajado muchísimo de peso, por ejemplo, y eso tiene que ver con la recomendación de una dieta hiperproteica también. No, nosotros sí, tenemos ese tipo de cuadros, tenemos las reactivaciones estas que hay y luego otra cuestión, tenemos pacientes en UBI que van a estar un mes más o 2 meses más. Okay, si podemos ver pacientes gravísimos, que por cierto no es la UBI solo, la UBI y lo que llamamos unidades, las URPAs, que están convertidas en UBI, donde los anestesiólogos están trabajando de forma intensiva con estos pacientes críticos. Es decir, tenemos una situación muy complicada. La URPA es donde los pacientes quirúrgicos salen para el despertar, los cuidados y demás. Si solo tenemos ocupado, ¿cómo vamos a hacer la cirugía programada? Sí. Tal vez me gustaría, Juan Antonio, hacerte una pregunta que la están haciendo aquí, pero luego a lo mejor regresar un poco no sé si la fotografía, un poco que nos contemos cómo organizaron el hospital, para que aquí los y las nicaragüenses que te estamos escuchando y los colegas podamos entender pues cómo se organiza un hospital, cómo debe ser de esta manera, porque hasta el momento en Nicaragua no lo estamos viendo. Y la pregunta dice que al Nicaragua no contar con datos certeros, que si tendríamos que trabajar con proyecciones o escenarios posibles, ¿qué recomendás? Pues yo creo que, sinceramente, no lo sé. Es que no lo sé. Yo creo que se necesitan datos. Yo tengo, primero, los datos que tenemos no serán del todo certeros, pero como está todo troceado por comunidades autónomas y demás, sabemos que hay unas comunidades autónomas que no, por cuestiones políticas o de otro orden, no proporcionan los datos o los de la manera más adecuada o tardíamente, bueno, o por ejemplo los datos que tenemos sobre lo que pasa en los centros residenciales de la tercera edad, ¿no? No tenemos información, pero vamos obteniendo información de tipo muestral. Muchas veces, por ejemplo, hasta hace poco teníamos, digamos, como a modo de punto centinela. Y eso nos daba la pista de cómo estaba pasando. De repente tenemos una residencia donde tenemos un 40-60% de infectados y un 15-20% de fallecidos. Sabemos ya lo que está pasando. El hospital, recogemos nosotros los datos personalmente. Lo hacemos a mano y los metemos en ordenador. Da lo mismo lo que diga la estructura superior y demás. Tenemos la comprobación. Eso nos permite orientarnos. Es decir, yo creo que habría que empezar en la medida en que no existe, y luego lo hablaremos porque además nos interesaría pasar, porque esto tiene que ver con la parte siguiente. La parte siguiente tiene que ver con que uno de los grandes problemas psicológicos que tiene, que luego el compañero Javier podrá plantearlo, ¿no? Es la falta de información. La falta de información genera un efecto traumático importante y esa carencia de información clara, transparente, hace esa incertidumbre, esa ambigüedad de mensajes, ¿no? Es tremendamente dañina. Lo digo todo esto porque se necesita que pisemos en algún tipo de terreno. Por ejemplo, si podés parar, compartir pantalla para poder ver la cara, porque solamente estamos viendo la imagen. Lo pare, sí, perfecto. Sí, para poder. Sí. Ok. Excelente, gracias. Bueno, vale. Sí, estaba diciendo, seguir. Sí, no, yo creo que hay mucho que hablar de esto. Yo creo que lo más importante es que te dispongáis de algún tipo de dato, de información, de algún tipo de registro. Que si no, de pequeño grupo, si no, de zonas, si no, es decir, y empezar a trabajar desde el punto de vista de registro acumulativo de datos y epidemiológico, ¿no? Hay que empezar por algún lado. Es decir, pero por supuesto, esto sería exigible a nivel gubernamental. Es decir, la transparencia de la información de cuántos test se hacen, cuántos infectados, cuántos detectados hay, cuántos con síntomas, sin síntomas, con test, con no test, etc. Y luego hay una pieza clave, hay que hacer muchos tests. Sin muchos test no podemos saber cómo está la población. Si no sabemos cómo está la población, por ejemplo, se calcula, ¿por qué muchos de nuestros compatriotas técnicos, epidemiólogos, salubristas dicen
es dudoso lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos abriendo el confinamiento sin tener datos de lo que pasa en población general. Está previsto hacer un estudio en población general. Ese estudio todavía, ahora mismo acaba de empezar y todavía no tenemos los resultados. Bueno, imaginemos que la cuestión es que el cálculo, yo si queréis os hago el cálculo aquí, pero viene a ser que se sospecha que en torno al 15% de la población ha sido infectada. Y con un 15%, 20% de la población infectada, estamos en una situación de alto riesgo. Es decir, el efecto rebaño, el efecto inmunidad de rebaño no va a existir. El inmunidad de rebaño es con el 60%. Necesitamos mucho más que eso. Y para eso necesitamos saber qué pasa en la población general. Para eso necesitamos ese estudio de población general, ese muestreo aleatorio que nos diga cuántos están inmunizados, cuántos no han pasado, cuántos han sido asintomáticos, cuántos han sido sintomáticos, etcétera. Es la única manera de calcular, de poder trabajar en la R sub 0. Si no, no podemos hacerlo. Ya, excelente. Bueno, yo creo que podemos pasar yo creo que ha quedado bastante claro. Podemos pasar al otro componente. Luego si queréis hablar de cómo se organiza esto y demás, eso lo vamos a dejar al final. Sería otro momento. Vamos a dejarlo al final si hay tiempo, pero nos concentraríamos ahorita en lo que nos habíamos comprometido, que sería el impacto psicológico de la cuarentena. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacerlo relativamente rápido. Bueno, está claro que hay cuarentena. Partimos de ahí. Estamos ya en cuarentena. Estamos en cuarentena y eso ha llevado a muchos gobiernos, a muchos países a pedir a sus ciudadanos que se aíslen en su casa o en un centro dedicado. Bien, vamos a suponer que la decisión de aplicar cuarentena está basada en una evidencia. Más o menos la tenemos y que tenemos datos. Bueno, lo dejamos estar. Pero claro, esto tiene consecuencias y aquí nos venimos. ¿Cuál es el impacto psicológico de la cuarentena? Primero, la cuarentena es una experiencia desagradable. Tus padres están en un sitio y tú estás en otro. Tus hijos están estudiando fuera y tú estás aquí. Hay separación de las personas que ya tu pareja está en otro sitio y te ha pillado trabajando en otro lado. Hay una pérdida de libertad y luego hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y luego, algo que parece no es ninguna tontería. Nos aburrimos como ostras. El resultado, dramático, ya veremos. Ya veremos los suicidios, enfado, rabia, demanda judicial. No hemos visto suicidios hasta recientemente. Ahora hablaremos, ¿vale? Claro, esto nos lleva a decir, pero bueno, entonces, claro, esto es un equilibrio. Los beneficios potenciales, desde el punto de vista de supervivencia, morbilidad, mortalidad, sanitarios y demás, que tiene la cuarentena y los costes psicológicos. Es decir, se trata de reducir, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, tiene efectos muy negativos. Vale, para hacer esto vamos a dejarnos de lucubraciones y en ese sentido se necesita hacer evidencia. Y yo, en la misma lógica de lo anterior de los datos, voy a intentar hacer datos de todo esto. La OMS recomienda revisiones rápidas y se están trabajando en revisiones rápidas. Hay una revisión reciente del mes de marzo de Lancet que revisó varios miles de estudios, veremos, y escogió 24 estudios de 10 países de gente que había vivido confinamiento en SARS, ébola, influenza, síndrome respiratorio, también con influenza equina y con el N1H1 y el SARS simultáneo. Y luego también tenemos algunos, pero también, aunque han sido cuestionados, como muchos de los datos que vienen de información de China, pero ahí están, en la Sociedad China de Psicología, que hizo un estudio de 18.000 ciudadanos encuestados y hablaba del volumen de ansiedad tan brutal que se había creado en Huawei y en 42% y el 16% de depresión incluso, en las personas confinadas. Nos pareció tremendo cuando lo leímos. Bien, vamos a ver, preguntas. Todos los estudios, vamos a ver. Yo, por cierto, no he puesto aquí las referencias las tengo al final, son de todos los estudios, porque si no se llenaba mucho las imágenes, pero están toda esta referencia. Todos los estudios dan efectos psicológicos negativos, de muchos tipos, estrés traumático, confusión, enfado, y meten muchos factores, lo incluyen, de todo tipo. Y hablan de efectos duraderos. Vamos a ver, mirad, este es el estudio de Lancet,
en una revisión que se hizo en PubMed, vieron que había 3.163 estudios, al final seleccionaron 24. Este es el modelo de selección que emplearon y es el que vamos a emplear. Aquí, bueno, me voy a saltar todo esto, vamos un poco retrasado. Estas son las evidencias, cuando pone 1, 2, es decir, dice las evidencias que dice cada estudio, ¿vale? Os voy a sacar las conclusiones. Conclusiones de este primer pack, que son 5 packs, los que voy a plantear. La cuarentena es el factor más predictivo de trastorno de estrés postraumático. A mí me ha sorprendido. De síntomas de estrés postraumático. Y las personas en cuarentena son más propensas a agotamiento, desapego, ansiedad, irritabilidad, insomnio, poca concentración, indecisión, deterioro del desempeño laboral, rechazo de trabajo y renuncia laboral. Dejan el trabajo. ¿Por qué dicen predictivo de trastorno de estrés postraumático? Porque los han comparado con otras crisis económicas que sufre la misma población y de las que no acaban desarrollando componentes de estrés traumático. Digamos que la cuarentena elabora, genera algo en el individuo que le hace más propenso a padecer este tipo de cuadro. Las personas que tienen cuarentena tienen muchos problemas de angustia, de prevalencia de angustia, de todo tipo, irritabilidad, ira, sobre todo disminución de estado de ánimo e irritabilidad. Y los casos de cuarentena que te ves obligado, cuando tú no eres el afectado, pero tienes a tu familia, un caso afectado, tu pareja está afectada y tú no tienes más remedio que tener cuarentena porque ella ha sido la que está infectada y tú no lo padeces, estas personas especialmente tienen más irritabilidad, más nervios, más temores, más culpabilidad, es decir, y generan un nivel, digamos, podríamos decir, de mal rollo interno, es decir, mucho más alto que si ellos mismos hubieran sido afectados. La verdad es que muy poca gente habla de síntomas positivos. Las familias, padres con niños. Los padres tienen clínica relacionada con el trauma y los niños aparecen estrés traumático 4 veces más que los que no, que los niños que no han estado en cuarentena. Y estamos hablando de cuarentenas de 3 a 6 semanas. Los pacientes con trastorno mental grave o trastorno mental. Bueno, tienen más ansiedad y irritabilidad, sobre todo 6 meses después de la cuarentena. Y los trabajadores de salud, ya nos vamos a centrar en ello, que tienen tendencia a minimizar el contacto con pacientes y a faltar el trabajo. Los trabajadores de salud, y veréis que va a ser la mayor evidencia de todo lo que voy a contar a lo largo de este tiempo. Los trabajadores de salud son los más afectados por todo esto, tanto si la sufren como si no están. Después de la cuarentena, hay las conductas de evitación están y empiezan los lavados de manos constantes, la evitación multitudes, los problemas de puntualidad. Y fijaros que esto sucede también en los trabajadores de salud. Bien, ¿cuál es el perfil de estos pacientes? Bueno, la verdad es que lo pongo aquí, pero voy a decir, no existe un perfil. Disperso absolutamente. No hay un perfil de paciente que sea candidato a esto. Pero sí que sabemos cuáles son los estresores durante la cuarentena. Lo pone arriba. Creo que son 4. Me parece que me salían 4 estresores. Primero, la duración de la cuarentena. Cuanto más dura la cuarentena, peor. Se sabe que pasando los 70 días, la situación traumática es muy alta. ¿Vale? Pasando los 70 días. Estamos hablando de 10 semanas. Incluso hay quien dice, empieza los componentes traumáticos a partir del 10º día. Miedo a la infección. El miedo a la infección lo llena todo. Es decir, miedo a pasarlo tú o a infectar a los tuyos. Y esto lo viven sobre todo los sanitarios. Luego lo veremos. Y entonces, esto más se nota porque meses después de haber pasado la cuarentena, es decir, hay una mayor reexperimentación de síntomas físicos alrededor de la infección. Y las más preocupadas, parece ser, hay un estudio, por eso pongo en 1, perdonadme, es las mujeres embarazadas y las que tienen con niños pequeños.
con un niño o 2 pequeños. Cuando uno tiene 3 o 4 niños, no lo sé. Me llamó la atención este estudio. Pero bueno, ahí está. El aburrimiento, la frustración, la sensación de aislamiento, da angustia. La frustración se exacerba porque tú no participas en actividades cotidianas. Adelanto. El secreto del confinamiento es tener un ritmo de vida. Hay que tener una rutina. Hace poco Saviano, este escritor que escribió Gomorra, que ha sido amenazado por la mafia italiana, en una entrevista contaba su experiencia en confinamiento. Es un hombre que ha tenido que pasar mucho tiempo, muchos meses, muchos años, incluso meses encerrado en un sitio sin poder salir. Decía que la clave estaba en mantener una rutina, en tener tus horarios, en tener las cosas que hacer, en tener tus sábados y domingos dentro de una rutina, aunque parezca que todo es lo mismo, ¿no? La rutina, era porque necesitaba combatir el aburrimiento, la frustración, que eso le llevaba a la sensación de aislamiento del mundo. Esa frustración, por no participar en actividades, es decir, es grande. Por eso, salir a la compra de necesidades básicas o participar en redes sociales, en teléfono, internet, es fundamental. La OMS ahora mismo, los estudios veremos al final, recomiendan teléfono e internet. De hecho, en el hospital hablaremos que incluso se les está proporcionando en algún hospital, alguna compañía de teléfonos ha proporcionado teléfonos para uso de los pacientes y tablets. Nosotros tenemos algunas disponibles que hemos puesto los médicos para los pacientes, para que puedan utilizarlo. Durante la cuarentena, tercero, la falta de suministros adecuados. Es decir, comida, agua, ropa, vivienda, despierta un enojo que incluso dura tiempo después de pasar la cuarentena. Digamos que la rabia, el malestar y la ansiedad se mantiene. La falta de atención médica y recetas médicas regulares. Veremos cómo resolver esto. El compañero antes me ha estado preguntando sobre cómo resolvíamos esto. Luego si eso lo hablamos, ¿no? Y luego, cuando la salud pública tiene que proporcionar mascarillas, termómetros, pero si llegan tarde o no proporcionan, esto genera un nivel de estrés muy alto, mucho más alto que cualquier otra cosa, mucho más alto, sobre todo cuando se crean expectativas que tardan en llegar. Fijaros que hay un brote, el brote de SARS que hubo en Toronto, en Canadá. Los canadienses se emplearon a fondo en dar suministros médicos, kits médicos magníficos, al inicio a todo el mundo que estuvo en cuarentena. Pero luego la gente que vivía alejada les habían asegurado que iban a tener un sistema de suministro regular de alimentos, de víveres y demás, y no lo tuvieron. Esto ha supuesto no solo el gran enfado, sino la vivencia de malestar mayor que han tenido los canadienses en el brote cuando tuvieron el brote de SARS. La información inadecuada. Esta es la pieza clave. Esta es la pieza mayor. Es el factor estresante mayor cuando se da información deficiente, cuando no se dan pautas claras, cuando no se explica a la gente, claramente a la población, cuál es el propósito de la cuarentena. Mirad, en Toronto, con el brote de SARS, se estudió por qué la gente está tan enfadada y también está enfadada por esto. Y se dieron cuenta que los mensajes que se habían dado tenían muchos estilos, enfoques, contenidos, porque era un gobierno de coalición. Y había diferentes ministros y diferentes directores generales que cada uno daba un mensaje diferente. Es decir, no había coordinación entre los niveles de gobierno. La falta de claridad lleva a temer lo peor y la falta de transparencia por parte de los niveles gubernamentales. Y esto parece ser que los estudios demuestran que es un predictor de trauma, de estrés traumático, porque se confía en el jefe, se confía en el gobierno, se mira para arriba. Tanto se confía que ha habido un montón de casos de gente que se ha inyectado energía por la tontería que ha dicho el señor Trump. Es decir, ese tipo de vínculo. ¿Qué pasa después de la cuarentena? Después de la cuarentena, y ya acabo enseguida, primero, el tema de la economía. El tema de la economía tiene efectos duraderos. Es decir, la pérdida financiera, los graves problemas económicos, es el factor de más riesgo para que la gente luego consulte, tenga rabia, ansiedad, trastornos psicológicos y demás. Fijaros que esto, aquí pongo el caso de la cuarentena de gripe equina o la de, por ejemplo, en contacto con ébola, ¿no?
Es decir, cómo se garantizaba asistencia financiera a la gente, le llegó tarde, no le llegaba, o cuando llega no cubre los gastos profesionales. Bueno, y sobre todo la sensación que hay cuando uno vuelve a depender de la familia. Y eso es difícil de aceptar muchas veces y genera mucho conflicto. Volvemos al brote de SARS de Toronto. Ahí sí que financiaron muy bien y lo financiaron ampliamente. Quedaron a una gran parte de la población, pero tardó en llegar el reembolso. Y al tardar en llegar el reembolso, se cayó todo un sector de la población. Se creó una inequidad tremenda. ¿Vale? Por lo tanto, hay que abordar esto, pero hay que abordarlo a tiempo. El estigma. Esto es una de las cosas que estamos viendo. Ya veréis que es una de las cosas más potentes que tenemos nosotros y nos está empezando a pasar. El estigma, que va más allá de la cuarentena. Mirad, los trabajadores de salud que están en cuarentena, comparado con los de no en cuarentena, los que participan en cuarentena, y lo saben los vecinos, tienen el rechazo. Incluso estamos teniendo problemas nosotros aquí con los compañeros o nosotros mismos, en mi caso, ha habido alguien en el vecindario que ha empezado a insinuar que yo trabajo en un hospital y que entonces la gente está haciendo mucho esfuerzo y a ver si no voy a contaminarles y que por qué no me piden que en vez de subir por el ascensor yo suba y baje por la escalera. Esto, ha habido compañeros que han salido en prensa, que les han pintado el coche, a él les han puesto cartas en la puerta. Bueno, eso los que no están en cuarentena. Imaginaros si se sabe que estás en cuarentena. Yo, algunos de los compañeros que están en cuarentena me han comentado que intentan por todos los medios que el vecindario no lo sepa. Porque el entorno empieza a tratarte de forma diferente, te empieza a evitar. Se ha visto en todos los casos de cuarentena. En todos los estudios de cuarentena, los trabajadores sociales hablan de esto, en diferentes partes del mundo, en todos los que ha habido en los últimos años. Un trato diferente del entorno. Te retiran invitaciones sociales, te tratan con miedo, sospechan, hacen comentarios críticos. Me da lo mismo que sea. En Toronto hablaremos como en Senegal, como en Liberia, donde las familias ya empiezan a ponerse nerviosas después. Los empleadores tienen temor al contagio. Esto lo he visto yo cuando he estado trabajando a nivel internacional. Este era el problema. El problema cuando alguien estaba enfermo o estábamos trabajando con una epidemia, la privación que tenía de derechos los grupos minoritarios, por la percepción que había peligrosidad, el diferente, los grupos étnicos, tribus, religiones, todo así, ¿no? Es decir, ¿eso qué lleva? La reacción es mantener en secreto la enfermedad, que no son la epidemia, en este caso ébola, con lo cual teníamos una verdadera catástrofe sanitaria. No comunicar, porque no vayan a pensar que como en este grupo hubo uno que era auxiliar, que estuvo trabajando en no sé dónde, y a nosotros los del colectivo nos consideran que podemos ser peligrosos, dejaron de ir al médico, dejaron de ir de percibir atención sanitaria. Fácilmente tratable, por otra parte. Que educación general. Y luego, no solo educación general, y esto es una labor gubernamental. Yo no sé si se está haciendo en Nicaragua, pero esto es fundamental. Y los medios, los titulares dramáticos, el abuso del miedo, es decir, hay que pactar con los medios que esto tiene que cambiar. Porque esto necesitamos mensajes rápidos, claros y que se entreguen rápidamente. Y luego, ya con esto, no somos capaces de identificar un factor demográfico especial. Solamente, decir, esto es transversal a todos. Solamente, y ahí entramos, los pacientes que tienen trastorno mental son los mayores sufridores de esto. Por ejemplo, ahora os contaré mi experiencia con los pacientes, ¿no? Que desaparecen, lógicamente por miedo, y ahora mismo están viniendo con cuentagotas, es decir, y vienen en muy malas condiciones con una gran angustia, con una gran patología, una angustias psicóticas, angustias muy, muy exacerbadas, ¿no? Y luego los trabajadores de salud. Los dos únicos colectivos, digamos, de mayor impacto que hay en estos momentos son los enfermos mentales y los trabajadores de salud.
Y ahí es donde se debería dirigir absolutamente todo. Es decir, ¿qué hay que hacer? Confinamiento lo más breve posible. El cordón indefinido, es decir, sin límite claro, llevó a un volumen de suicidios alto en China. Es decir, la extensión tiene que ser concreta. Y luego, estas prórrogas de extensiones, que por ejemplo hemos vivido en nuestro país, esto crean una sensación de desmoralización y frustración. Se han llevado bastante bien, pero cada vez que prolongaban una de estas cuestiones, teníamos citas en urgencias. La información tiene que ser clara. Temor a ser infectado, infectar a otros, es decir, es la ocurrencia común, es el miedo común para las personas expuestas, para los sanitarios, para todo el mundo. Y lo que necesitamos es información concreta. Hay que comprender por qué la cuarentena y hay que comprender la enfermedad y hay que dar mensajes claros. Suministros adecuados, ya lo hemos visto, suficiencia. Y eso hay que hacer planes. Al aburrimiento, la mejora. En ese sentido, hay que informar cómo ocupar y la comunicación con amigos y familia. Es curioso, me ha llamado la atención en la primera vez en mi vida que haciendo una revisión me aparecen estudios de controlados donde aparece como elemento esencial tener el móvil, el cargador del móvil, la red, el wifi, es decir, como elemento básico para reducir el aislamiento, el estrés, el pánico, con activación de redes sociales, la línea telefónica continua. Por ejemplo, el gran éxito, cuestionable, es decir, por los medios, pero cuestionable por la pérdida de libertades que ha habido en países como ha habido en Taiwán y demás, ha sido por el control vía telefónica, la asistencia. Te llamaban 2 veces al día. Recibías llamadas telefónicas de cómo estabas, dónde estabas, si te pasaba, si tenías síntomas, si no tenías síntomas. Bueno, vamos a decir, aquí la línea telefónica abierta. Lo que no puede ser es como nos pasa en Madrid, línea telefónica donde llamas y no hay manera de que te cojan, porque está colapsada. Incluso hablan de línea de asistencia telefónica, en algún estudio habla de atendida por enfermería psiquiátrica, ¿no? Líneas de comunicación abiertas de todo tipo, ya veremos, ¿no? Que parece que esto aumenta la tranquilidad, disminuye el miedo, el hablar. Y luego los grupos de apoyo. Hay que montar grupos de apoyo, es decir, y la terapia de grupo. Si queréis hablamos un poco de esto. En fin, nada más, los trabajadores de salud que hemos hablado, que no quiero entrar, y luego por último el altruismo. No hay ningún estudio que evalúe la cuarentena obligatoria con respecto a la voluntaria. Es curioso, a efectos de bienestar. Pero en cambio, sí que el efecto sobre la salud mental, la adherencia, cuando uno se siente que beneficia a otros, cuando se refuerzan los mensajes de efecto de ayuda a la gente más vulnerable, cuando las autoridades sanitarias se muestran realmente agradecidas, esto aumenta la adherencia, el efecto sobre la salud mental colectiva. Es decir, el paso adelante que ha dado, por ejemplo, en nuestro país, yo creo que está adoleciendo de cosas tremendas y pone en cuestión al Estado, a gobernantes, a oposiciones, pero el paso adelante que ha dado el país, es decir, el paso adelante que me ha sorprendido mis compañeros en los hospitales y demás, es realmente no solo de reconocer, sino sorprendente. ¿Y cuáles eran los elementos que configuran este tipo de adherencia? Pues son estos. Es decir, sentir que beneficias a otro, que el efecto de ayuda va para los más vulnerables y, bueno, aunque que las autoridades sanitarias, aunque sabemos que es bastante falso, se muestren realmente agradecidas. Pero lo que está muy claro, y aquí lo pongo, es mi último mensaje, que es inaceptable pedir a las personas que se autopongan en cuarentena para beneficio de la salud de la comunidad, cuando al hacerlo pone en riesgo a sus seres queridos y sobre todo cuando los gobernantes no lo hacen, como ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Es decir, esto pone en cuestión claramente lo que es digamos, el poder moral para poder conseguir una adherencia en una cuarentena. Necesitamos información adecuada y oportuna, esencial. Yo creo que con esto he acabado. Porque si no, lo que al final pongo, si no tuvierais miedo, ¿qué haríais? Bien. Yo creo que la presentación, gracias Juan Antonio, sobre todas prácticamente todas las recomendaciones, sí estamos inundados de información
y no hay un liderazgo de información en el caso específico de Nicaragua, lamentablemente. Entonces, poder contar con medios que nos estamos dedicando a esto es algo que podría explotarse muy bien. Quiero retomar muchísimo lo que acabas de decir, que es la no aceptación de una nueva condición, porque es fea, porque es desagradable, porque atenta contra lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Yo creo que en este momento buscar felicidad está difícil y hay que ser como muy honestos con esto. Lo que sí podemos buscar es el significado de lo que estamos viviendo para darle valor a realmente poder estar en un confinamiento como lo estamos en este momento. Eso estamos claros de que no todo el mundo lo va a poder hacer. Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica y del Caribe. Y aquí mucha gente te puede decir, bueno, si yo no trabajo, yo no como. En todo caso, la recomendación es muy bien. Entonces adopte todas las medidas que le estamos diciendo para prevenir al máximo el contagio. Recordemos una cosa también, y esto es parte de la no aceptación del confinamiento y de la realidad que vivimos en Nicaragua con 2 años de una crisis sociopolítica que además afecta. Entonces esto es como llover sobre mojado. Digo, aquí hay mucho estrés acumulado y es muy probable de que una vez que termine todo esto, no vamos a quedar en santa paz y tranquilidad. Habrán muchas cosas que también va a requerir de un plan estratégico de salud mental para abordar muchísimos temas que desde ya son pendientes y que se están exacerbando con esta pandemia. Yo creo que eso es más que importante. Creo que alguna gente puede tener mucho miedo. Bueno, el miedo ya sabemos que es una emoción, es una de nuestras emociones y nos permite además estar alertas y nos permite defendernos. Tener miedo, tener ansiedad, tener muchas de estas manifestaciones. Alguna gente tiene miedo porque no sabe cómo reconocerlas, ni sabe cómo reconocer cuáles son sus emociones. A veces ni siquiera estamos permitidos apreciar nuestras emociones. Entonces, pero si estamos claros de cuáles son estos cambios que nos están afectando, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Y de aquí la importancia de recurrir a ayuda profesional cuando ya la situación nos sobrepasa. Y esa es una recomendación más que válida, aunque no estemos muy acostumbrados a hablar de nosotros mismos ni de nuestros problemas. Lo otro es que quisiera agregar, hay que estar muy conscientes cuando estamos bajo confinamiento, bajo cuarentena, que no vamos a tener probablemente todas las respuestas ni vamos a poder resolver todo. Algo que puede ser muy tranquilizador es dentro de esta planificación, de esta rutina diaria, que nos dé sentido, que además nos da esa sensación de control, y que valga la redundancia, estar muy claro dentro de ese inventario, ese listado que podamos hacer de aquellas cosas que sí podemos controlar y aquellas cosas que se salen de nuestro control para evitar aún más la frustración que se pueda sentir en este momento y la incertidumbre. Que esos eran algunos comentarios que quería hacerte y también algo muy importante. Hay que cuidar mucho el sueño. Recordemos que también muchos estudios hablan en algunas encuestas que se han hecho, muchos estudios, no en Nicaragua, que no se han hecho, pero sí en otros lados, hay que cuidar mucho a la gente joven. Recordemos que la socialización en ciertas edades, en la adolescencia, en el adulto joven, pueden exacerbarse estos niveles de ansiedad y de estrés. En el caso de todo el mundo, estar dentro de una casa durante mucho tiempo puede alterar también nuestros ritmos de sueño. Y ya sabemos muy bien cuáles pueden ser algunas consecuencias cuando comenzamos a tener una alteración con un sueño no reparado. Quería hacer estos comentarios. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, sobre salud mental. Quedan 2 preguntas. Una sobre la organización de hospitales, si queréis la dejamos al final. Estamos, y siguiendo ya el hilo que estamos con el tema de salud mental. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo. Me preguntabas al principio que qué había pasado con los enfermos mentales graves. ¿Qué estábamos haciendo con ellos, no? Bueno,
vamos a ver. De entrada, mi hospital tiene la tercera planta más grande de Madrid. Primero está el hospital clínico, el hospital Garomarañón, y después estamos nosotros. Somos una planta de 28-30 camas de pacientes psiquiátricos, una planta bastante modernizada, toda llena de cámaras, muy bien montada, se vive en comunidad, se trabaja muy íntegramente, mucha terapia de grupo, se trabaja de muchas maneras. Tenemos grupos multifamiliares, etc. Bueno, pues esta planta ha desaparecido. Cuando empezó toda esta oleada, nosotros dejamos de tener planta de psiquiatría. Y todos los enfermos psiquiátricos se concentraron en un punto de Madrid. Directamente. Nuestra planta en este momento es una planta COVID. Es decir, el hospital entero superaba las 400 camas, 500 camas en estos momentos de pacientes con problemas respiratorios. La enfermería nuestra de psiquiatría ha tenido que volver a sus orígenes de aprender a trabajar con pacientes respiratorios, a vestirse con sus EPIs, a aprender absolutamente todo. Ha tenido que mezclarse para reciclarse con otros en otras plantas y aprender muy deprisa. Los psiquiatras han tenido que aprender lo que es trabajo en puerta de urgencias de pacientes respiratorios, identificación. La mayor parte de los psiquiatras se han volcado en atención telefónica. Se han puesto líneas abiertas telefónicas para atender a los pacientes por teléfono. Esto crea un problema de inequidad. Porque ¿qué pasa con los pacientes que no tienen teléfono? ¿Qué pasa con las personas mayores? ¿Qué pasa con el esquizofrénico que tiene delirio con el tema del teléfono? ¿Qué pasa con todo eso? Ese es un gran agujero. Digamos que tenemos... ¿Qué problema ha habido? Pues que todo ha sido hospitalocéntrico. Y todo se ha montado de forma central alrededor de las especialidades que nos hemos reciclado para trabajar de forma ultra especializada. Y en cambio la atención primaria ha sido descuidada. Todo esto hubiera cambiado si la atención primaria se hubiera reforzado. Si la atención primaria todos lo hubiéramos trabajado todos ahí fuera, en la calle. Es decir, lo que pasa es que nos hemos gran parte bunkerizados dentro de los hospitales. La mayor mortalidad que va a salir, que no está saliendo, es en las residencias de ancianos. Estamos hablando en Madrid de miles de muertos. De hecho, sorprende cuando tú ves la tasa de mortalidad, la mortalidad anual que tenemos por estas fechas todos los años y la que hay ahora, que está multiplicada por mucho. Otra cosa que nos digan que de eso solamente unos pocos son COVID. Bueno, son COVID porque les hacemos pruebas unos pocos, pero si han muerto más del doble, alguna razón habrá. Es decir, esta es la situación. La situación está en que nuestros enfermos no aparecen por la puerta de urgencias. Estaban absolutamente confinados. Han empezado a aparecer ahora, primero han empezado los trastornos de personalidad con sus demandas, tentativas autolíticas, intentos autolíticos, desbordamiento. La segunda onda que hemos tenido son los psicóticos descompensados, esquizoafectivos, y empiezan ya los esquizofrénicos. Y en un primer instante tuvimos las psicosis tóxicas. Gente consumía, que para inmediatamente el consumo y en ese instante tiene el brote psicótico. Es decir, estas son las ondas que vamos teniendo. Y lo que nos esperamos es una onda, no la tengo aquí, si pudiera, a ver, en un momento coloco la imagen para que veáis la onda psiquiátrica que se espera. Se espera que la demanda de psiquiatría sea superior a la demanda de COVID en puertas de urgencias en todos los países. Es decir, yo le digo a mis compañeros de medicina interna, a ver si os recicláis ahora en psiquiatría, porque os vamos a necesitar. Nos ha tocado a nosotros echaros un cable, ahora venga, venid vosotros. Y todos miran para otra parte, ¿vale? Pero esto es la realidad. La realidad es que vamos a tener una demanda de urgencias, vamos, como impensable. Y calculamos que empezará dentro de 2 semanas. 2 semanas. Se multiplicará, nosotros calculamos entre un 250 a un 400 en atención psiquiátrica habitual. Imposible, no sé cómo vamos a plantearla, va a haber que plantear estrategias. ¿Hay planes para esto? Pues no. Eso es la demanda que hacemos. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Pues sí, ya empezamos a pensar, a ver cómo podemos hacer. Por ejemplo, ahora mismo, la planta de psiquiatría, se está planteando abrirla. Y yo me pregunto, vale, estupendo, vamos a abrirla. Estamos en una R que va bailando.
y cada vez que se abre una planta, hemos conseguido tener las plantas que se han abierto, han habido plantas que se han vaciado de COVID y se han abierto para pacientes normales. ¿Hemos conseguido una planta limpia por ahora? No. De una manera u otra aparece un COVID positivo. Y aparece otro, y aparece otro. La planta acaba, vamos a decir, sucia. Bueno, imaginaos esto, una planta de psiquiatría cerrada, de una bomba. ¿Cuál es la solución? ¿Pacientes encerrados en la habitación? ¿Estamos volviendo a la reclusión de la psiquiatría antigua? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es decir, las preguntas son muchas, Javier, y tienes razón. No, yo no. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues si te parece, nos volvemos a conectar en 2 semanas, si te digo. Sí, Pero, no, estamos claros que no existe hoy por hoy capacidad para toda la demanda que ya se está dando y que se va a dar posteriormente. Este es un oleaje el que se deja venir en cuanto a salud mental y vamos a ver los efectos de todo lo que estamos viviendo posteriormente, ¿verdad? Entonces no es que tenemos que se acabe el COVID y quedamos en santa paz. Hay una recomendación que eso sí me gustaría compartir, que además es una recomendación que se está haciendo en muchos otros países, incluyendo España, es mantener una dotación de medicamentos en aquellos casos de pacientes que tienen una condición crónica. Es decir, por ejemplo, en el caso de familiares que tengan un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, pues ya sabemos de que pueden haber efectos residuales con las descompensaciones, al igual en el caso de aquellas personas con bipolaridad, tratar de que toda esta gente no deje de tratarse. Otra recomendación que a lo mejor nos gustaría muchísimo hacer a la familia con personas que están bajo un tratamiento psicofarmacológico es que no abandonen su tratamiento. Aquellas personas que ya están en algún proceso terapéutico con un psiquiatra, con un psicólogo, que mantengan esa relación permanente con su especialista. Estas son algunas de las recomendaciones adicionales que hemos estado dando aquí. Nosotros lo hemos resuelto eso a base de mucho teléfono. En estos momentos son líneas, hileras de psiquiatras colgados al teléfono permanentemente, llamando a un paciente otro. Se está trabajando así en un continuo. El hospital de día mismo de psiquiatría trabaja por teléfono, hace Zoom con los pacientes de psiquiatría. Hacen reuniones, es decir, Zoom con los pacientes y les están funcionando bastante bien. Se está incluso planteando si hacer multifamiliares también por este sistema. La medicación nosotros la tenemos resuelta porque tenemos la suerte de que tenemos lo que se llama receta electrónica. Es decir, el paciente tiene una tarjeta y va directamente a la farmacia. Y cuando hablas por teléfono, tú le cambias directamente la tarjeta y le colocas lo que el paciente necesita. Y el paciente va automáticamente a la farmacia. Eso nos permite, vamos, esto es un ventajismo tremendo. Algo que es absolutamente cuestionable, que es el reinado de la industria farmacéutica, algo que habría que plantearse. Es decir, y que nos planteamos, pues ahora mismo resulta que es la que nos salva en gran parte, ¿no? El tener todo ese aparataje tan tecnológico que funciona magníficamente, ¿eh? La verdad, hay que reconocer que no nos crea en general problemas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, la adherencia. ¿Cómo conseguir la adherencia de los pacientes? Porque si no, las cosas se van a complicar. Vamos a tener efectos colaterales. Además de la demanda tremenda que vamos a tener en puerta los psiquiatras, vamos a tener el efecto colateral de las descompensaciones de los habituales por abandono. Y eso va a ser tremendo. Sí, así es. A ver si encuentro la tabla esa y os la puedo mandar, ¿vale? Gracias. Hola, Leo, no se te oye. Nosotros tenemos un hospital psiquiátrico aquí en el país, obviamente no sabemos qué preparación o qué es lo que se está haciendo. Las sociedades médicas sí nos juntamos, hicimos una guía donde estamos 14 sociedades médicas que cada quien contribuyó con una parte de esa guía, digamos, es lo único que tenemos disponible. No tenemos información sobre cómo va a proceder el Ministerio de Salud. Hay un documento por ahí por las redes sociales que se filtró, pero no sabemos si es oficial o no. Hay mucha incertidumbre en la población y obviamente hay incertidumbre en el trabajador de salud. Ahorita nosotros estamos en el país, pues hay una campaña de vacunación en la cual vos ves que los trabajadores de salud, si recibieron alguna capacitación, pues o no fue muy buena la capacitación, o
no se enseñó las medidas suficientes, porque ves a todos los trabajadores aglutinados y agrupados unos a otros sin guardar la distancia requerida. Tampoco están utilizando una barrera facial como una careta como esta para poder utilizarla y entonces evitar que el virus entre por aquí al trabajador de salud o que el trabajador esté transmitiendo el virus. Por otro lado, hay muchos rumores en los hospitales que cada vez se oyen que hay más casos, hay sobre todo evidencia anecdótica, pues no tenemos nosotros más información porque el Ministerio de Salud es el único que puede hacer las pruebas y no sabemos tampoco cuántas pruebas se han realizado. Entonces yo quería preguntarte que cuáles serían tus consejos para los trabajadores de salud, entendiendo primero que algunos no están claros de que esto es una realidad, ¿verdad? De que el COVID no es que alguien lo esté inventando, sino que es una realidad. Entonces tenemos una parte de los trabajadores de salud que están totalmente fuera de la realidad, digamos, por decir así, no creen que esto va a ocurrir. Otra parte que, bueno, tienen que seguir las orientaciones de arriba hacia abajo, pues si les orientan no usar guantes o no usar mascarilla, ¿verdad? En tercer lugar, tenés otros trabajadores que están inquietos, que están con temor. ¿Qué recomendarías vos frente a esta situación aquí en el país? Específicamente para los trabajadores de salud, porque es el que nos interesa en este momento, en este webinar. Yo, en primer lugar, yo creo, primero, a nivel abstracto, yo diría que se necesita liderazgo. Eso es lo primero, necesitamos liderazgo, es lo que más echamos en falta muchas veces nosotros. Necesitamos que alguien se ponga al frente de esto y que vaya marcando, que prevea y demás. Segundo, lo que vaya a venir hay que aprender. Yo estoy aprendiendo, estoy sorprendido de lo que estoy aprendiendo. No tenemos ni idea de lo que viene y cómo viene. Y tenemos que aprender. Es una actitud de reunión, de vernos, de estar, de consensuar, de negociar, de escuchar todo, porque lo que viene, yo os puedo asegurar, es muy gordo lo que nos hemos encontrado. No sé lo que va a pasar en Nicaragua. Tercero, no somos una isla en un océano, porque te lo come el océano. Es decir, si está pasando esto en el mundo, esta presentación o los datos, si no podéis entrar en el centro de alerta de la Johns Hopkins, que vale la pena verlo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿eso nos va a pasar o nos está pasando? Cuarto, los sanitarios somos espacio vulnerable y nos tenemos que cuidar. Y hay que cuidarse desde el principio. Pieza clave, hay que lavarse las manos. Y hay que lavarse las manos bien, con agua y jabón. Y hay que lavársela 8 veces al día, 10 veces al día. Mínimo. Si no te has lavado 8 veces al día las manos, no te las has lavado. Hay que evitar algo que yo hago mucho, que es tocarme la cara con la mano. Y eso es fundamental, evitar tocarse la cara, los orificios, tocarse la cara. Es un aprendizaje. En ese sentido, las mascarillas. Las mascarillas ha habido muchas dudas. Ahora mismo ya no las hay. Es decir, en el punto donde estamos. Si queréis, yo tengo toda una revisión hecha sobre mascarillas, sobre evidencia, y ahora mismo ya es contundente. Hay que usar la mascarilla en el campo sanitario, porque estamos trabajando no con las gotas a 1,5 metros, sino estamos trabajando con aerosoles. Es decir, los aerosoles. Que van incluso con hablar, con cantar, etcétera, se distribuyen. Necesitamos mascarillas. Las mascarillas va a haber problemas de suministro. Pues uno se las hace, pero se las hace tal y como se han recomendado. Quiero recordar que me parece que en Science parece que hay un artículo donde explica cómo hacerse mascarillas en casa, los fritos, las capas y demás. En el CDC de acá, en el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos también sale esa indicación. Sí, ¿no? Sí, es decir, cómo hacer, pero hacerlas. Es preferible tener eso a no tener nada, la mascarilla. Luego, el tema del control de temperatura no vale la pena. No vale la pena porque exige mucho personal, mucho esfuerzo, tiene muchos problemas. Lo que te acabas de poner ahora mismo, Leonel, eso es fácil de construir y fácil de hacer. Muchas veces, por cierto, cuando uno se lo pone eso, las gafas, dicen, es que aparecen llenas de vaho. Os cuento, si se pone un poco de jabón, de lavar platos por dentro, se va el vaho. O sea, las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Hay que aprender a... si no vais a tener, y debíais tener, ¿no? Yo me he estado cubriendo
en España, en mi hospital, yo he estado, os puedo enseñar fotos, cubriéndome de bolsas de basura. Me he estado vistiendo con bolsa de basura. No tengo inconveniente en mandaros el diseño de la bolsa de basura para hecho vestido, porque las autoridades no nos proporcionaron los medios adecuados. Entonces, los medios no eran suficientes. Nos poníamos lo que había y nos poníamos encima bolsa de basura. Guantes. Hay que aprender a quitarse y ponerse las cosas. Hay por ahí diferentes en YouTube y en otros sitios, si no os paso enlaces, donde enseña cómo ponerse y quitarse las cosas, cómo ponerse y quitarse las cosas para no contaminarse de lo que te has cubierto, ¿no? La parte a la hora de desplazarse, entrar y salir de zonas, el darse los sprays desinfectantes en la suela de los zapatos, ¿no? Cuando llegas a casa, la ropa a lavar. Eso está claro. Es decir, ya sé que esto es una medida que dicen cuestionable o no. Bueno, ¿por qué no? Es decir, la echas a lavar y sigues adelante. Lo digo porque te crea una sensación un poco de incomodidad. Nosotros lo resolvemos muchas veces porque nos cambiamos todos los días de todo. Al margen del pijama que tenemos, nos ponemos los COVID, nos ponemos las cosas, tenemos todo una serie de material. Y lo de las mascarillas y los guantes, importante. ¿Qué ventaja tienen además? Que no te tocas la cara con la mascarilla y con los guantes tampoco, lo cual te permite moverte de otra manera. Hay que cuidarse y eso es. La mascarilla es fundamental. De hecho, en los sitios en Taiwán, donde implantaron al principio de poner todas las medidas de control, por ejemplo, Japón, por ejemplo, ha centrado todo su esfuerzo central en la mascarilla y ha conseguido una reducción bastante notable de la curva. Mascarilla amplia. Estamos. Bueno, es otra cultura, es otra forma de hacer, ¿no? Yo diría que si estamos manejando, y luego lo que hay que hacer es empezar a controlar los positivos y empezar a hacer epidemiología y seguimiento de casos, bueno, etcétera, etcétera. Si me dices lo que es uso personal, sería esto, fundamentalmente. Y desde el punto de vista hablaste todo lo que el equipamiento médico y todo, pero desde el punto de vista de resiliencia personal, desde el punto de vista de qué tipo de consejos nos puede dar para el trabajador. Hablar mucho. Yo en estos momentos en el hospital, espontáneamente, los compañeros me piden, y esto, vamos, estamos montando grupos, casi son grupos de expresión terapéutica. Es decir, tengo ahí grupos de decir cómo se necesita hablar. Lo que no puede ser es que yo reciba llamadas telefónicas en casa de gente que se encuentra mal y demás, que sí que los atiendo, pero llega un punto en el que decimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos de otra manera? Y entonces grupos, hablar entre vosotros, hablar en casa y llorar. Por cierto, en mi hospital se llora en las UCIs, se llora y se llora en las UCIs. Juan Antonio, si eso lo entendemos todos, que expresar nuestras emociones con dignidad, entender de que son nuestras y que no tienen que ser juzgadas, y además hacer ver de que no tienen que ser juzgadas, ni autoculpabilizarnos, ni autojuzgarnos por lo que sentimos. Ese va a ser probablemente una de los aprendizajes más importantes de todo esto tan negativo que se puede ver a nivel humano. Yo creo que eso sería fantástico. Y es hablar. Mucha gente no habla. Aquí se trata de hablar, de expresarse con libertad. Yo creo que eso sería, casualmente, a nivel de salud mental, y de las emociones, del manejo de nuestras emociones, del reconocimiento de las mismas, una de las lecciones aprendidas más importantes de todo esto. Y ojalá se pueda lograr. Sí, totalmente. De todos modos, fíjate, es que claro, hablas y me sugieres muchas cosas. Lo mismo que hemos dicho que las mascarillas por sí mismas tienen su valor e indirectamente con los guantes, no te tocas la cara. Fíjate, con las reuniones y con el hablar se produce un efecto, yo me he dado cuenta que valdría la pena estudiarlo, porque hay estudios que muestran que uno de los problemas que tienen los sanitarios cuando, por ejemplo, tienen cuarentena o tienen que coger una baja, porque hay que coger la baja, es primero que
dejo al servicio sin personal, los demás se cargan de trabajo, y luego también es un poco el efecto de los demás que me van a poner a bajar de un burro, etcétera, ¿no? Todos los efectos que tiene el factor humano. Con los grupos se compensa este efecto. Es decir, es posible hablar, comprender, solidarizarse, agruparse para evitar este tipo de efecto estigma, que incluso entre los compañeros. Por cierto, no hay un solo estudio que hable sobre el estigma interprofesionales, intraprofesionales, entre los profesionales. Es decir, estudiamos todo lo de fuera, pero lo nuestro no, pero sabemos cómo funciona. El punto de canalleo que tenemos en el interior de los otros, ¿no? Que a lo mejor hay que empezar a sacar. En los grupos esto, de alguna manera, se compensa. Yo cada vez soy más partidario del manejo grupal de estas cosas. Casi yo pondría que sería casi hasta obligatorio. Que uno hable, pero vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a expresar. Y os aseguro que salen muchas cosas. Creo que en salud mental, y si tuviéramos que hablar, y si tenemos que hablar de manera más dirigida hacia el personal sanitario, también hay que hacer la tarea. ¿Qué significa, por ejemplo, el trauma vicario o fatiga de compasión? Porque es muy común en las personas que dan la primera respuesta ante situaciones de crisis y emergencia. Y si esto es mantenido, poder tener algunas medidas de autocuido sería fundamental para su salud mental, ¿ah? Para evitar caer en situaciones que pueden ser muy abrumadoras desde el punto de vista psicológico. Sí, totalmente. De todos modos, los sanitarios somos de la misma pasta que todos, ¿eh? Y tenemos al final las mismas cuestiones. Bueno, con un añadido, que tenemos el 30% de peor pronóstico en cualquier cosa. Es decir, porque nos saltamos las normas, no tenemos adherencia, cogemos acompañado el pasillo para resolver nuestros problemas. Bueno, al margen de esto, formamos de la misma pasta que todos. Y en ese juego de esta misma pasta pasamos también, en este efecto colectivo, por las clásicas fases después de una catástrofe, de un desastre. Uno, la fase heroica, todo el mundo un paso adelante. Ahora estamos ya en la fase de indiferencia, apatía y la del cabreo, la del enfado. Y empieza el mal rollo entre nosotros, ¿no? Y ahí empieza el mal rollo, las cuestiones y más. Y aquí es donde se veía ver el liderazgo. Por eso insisto, liderazgos. Liderazgos que yo sí que he hecho en falta. Liderazgos. Y voy a hacer una afirmación muy seria y muy provocadora, porque además el problema es que luego esto queda grabado, pero muchas veces el problema es la línea intermedia. Esas jefaturas. Me da lo mismo, que sean de enfermería, de médicos o de cualquier cosa. Es decir, esa jefatura que no nos protegen, no nos cuidan y son transparentes a lo que viene mandado de arriba. Es lo que Hannah Arendt hablaba de la obediencia de vida. Ese es el problema. Ese es el problema que yo he visto cuando he trabajado ahí fuera en diferentes situaciones de desastre y catástrofe. Y, por cierto, lo estoy viendo en mi casa, en mi medio. Bueno, Antonio, una pregunta que quisiera hacer para ir cerrando el webinar. Nosotros somos un país de gente joven. Cuando uno está joven, el riesgo es la vida, ¿verdad? Estás corriendo continuamente riesgo. Pues nosotros hemos visto aquí mucha juventud, sobre todo en este momento, están como más relajados porque no han visto una explosión de un montón de casos. ¿Cómo se puede, o qué recomendación nos darías vos sobre qué hacer con la juventud? Pues cómo trabajar con ellos para que ellos se vuelvan unos líderes en la prevención, pues no lo contrario. Yo voy a hablar como un viejo. Creo que voy a hablar como un viejo. La verdad que me da, porque estoy bastante decepcionado. Hay de todo, hay grupos. He visto alumnos de medicina que tiran para adelante, he visto gente que está preparando el MIR, he visto residentes empujando, he visto gente que no es de medicina, de otras carreras haciendo, pero un gran grupo. Sinceramente, yo creo que son el resultado de lo que hemos construido, lo que les hemos facilitado. Individualismo, escasa solidaridad y poco compromiso con la vida.
con muchas cosas. Está claro que podemos salir a decir algo, como decías, contra el clima. Está bien, yo el primero, pero ¿estoy dispuesto a pagar un precio para que se recupere el planeta? ¿O no estoy dispuesto a que se pague ningún precio? Y eso se nota también en esto. Cuando hay que restar, veo que a lo mejor el problema no lo tiene la juventud, lo tenemos nosotros, que no somos capaces de transmitir un legado, un estilo, una forma, un sentido, un abordaje de existencia diferente, ¿no? Supongo que estoy hablando como viejo, pero veo dificultades en un gran parte del colectivo joven. Siempre luego tenemos el grupo, yo diría, más limitado, minoritario, que da un paso adelante y son verdaderamente magistrales, ¿no? Pero es que aquí o vamos todos en uno o no vamos en ninguno, ¿eh? O cabemos todos o no cabe nadie. Y yo veo problemas. Y eso hubo problemas, pero el problema también hemos sido nosotros, que no hemos sido capaces de transmitir, incluso en esta epidemia, cómo son las cosas. Se crea el día anterior a crear el confinamiento, la cuarentena, el día anterior tocó un fin de semana, cerraron las universidades. Por la situación de emergencia que había en el país. ¿Sabes lo que ocurrió? Que estuvieron de juerga todos los estudiantes de todas las universidades en la calle, hacinados toda la noche. Resultado, tuvimos problemas, luego en puerta de urgencias. Los picos que vemos en puerta de urgencias tienen que ver con eso. Es decir, la gran contaminación se produce también ahí. Es decir, a lo mejor es lo que tenían que hacer, porque fuimos incapaces de transmitirle la seriedad y el peso de lo que está pasando. Yo ahí, más que colocar el punto de disparo, digamos, hacia ellos, yo creo que me lo colocaría hacia mí, ¿no? Hacia nosotros. Yo tengo la impresión que tenemos nosotros problemas a la hora de qué lugar hay ahí, qué lugar tenemos. Y eso incluso hay un compañero que está trabajando en tema de redes y está estudiando precisamente el tema de cómo están funcionando ahora en la cuarentena. Cuando tengan los resultados, si tenemos oportunidad, lo hablamos, ¿no? Porque hay que... sí, se aplaude aquí todos los días a las 8 a los sanitarios, pero eso es todo. Eso es todo. Yo estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando, pero mi pregunta más va dirigida a qué tenemos que hacer para motivar a estos jóvenes que se pongan al frente de la lucha. Pues a lo mejor cambiar nosotros. Creo que el problema lo tenemos nosotros. Creo que tenemos nosotros que todo esto va a ser diferente a partir de ahora. Sí. Todo va a ser muy diferente. Efectivamente. Bueno, Antonio, y la visión de conjunto nos falla. Nos falla. Y mientras no tengamos esa visión de conjunto, mientras no cojamos todo a la vez, no hacemos nada. Es decir, mientras nos preocupemos, es decir, de cosas como, por ejemplo, hace poco yo leía, es decir, por sacarlo aquí, el delta del Mekong viven 100.000 familias, casi 200.000. Yo he estado hoy trabajando en cosas y ¿qué problema tiene el delta del Mekong? De hace un año está salinizada el agua y tienen un problema. Ahora están dando coronavirus, el COVID, a saco. ¿Esta gente va a poder lavarse? ¿Va a poder mantener las medidas de higiene? Es decir, ya no es atender el problema de lo que es el problema humanitario o el problema de ayuda, de cooperación que haya que hacer internacional. El problema es que tenemos un daño de otro tipo, un daño climático. Hay que empezar a abordar las cosas en conjunto. Esto mismo yo lo haría cuando abordamos el tema tanto de jóvenes mayores y de género. Esto ha cambiado. O nos planteamos las cosas de otra manera o esto no funciona. Y yo una última reflexión. A mi modo de entender, lo que está dejando al descubierto esta crisis es cómo somos incapaces de encontrarnos unos a otros. Cómo China cierra puertas y no comunica. Cuando explota, los países pequeños que tenían que cerrar puertas, los grandes le dicen, yo no te voy a salvar si cierras. Si empieza a hacer cuarentena, con lo cual duda. Al final se desplaza el problema. Y aquí ahora mismo que un país haga una cosa nos influye a todos. O vamos todos a la vez
o esto no va a funcionar. Y yo sé que esto es un discurso utópico. Y no creo que tampoco esto vaya a funcionar especialmente mejor después, pero que las cosas van a cambiar, eso estoy seguro. Porque no nos vamos a creer tanto lo que hemos hecho hasta ahora. Esa es mi opinión. No sé cómo lo ves tú, Javier. No, me parece muy bien. Juan Antonio, ya vamos a cerrar y nos gustaría tus últimas recomendaciones para los colegas y el personal de salud aquí en Nicaragua. Pues que hay que vivir, sentir y pensar. Que hay que vivir, sentir y pensar. Que hay que leer, escuchar, pensar lo que viene. Hay que sentir las cosas y sentir al otro, que ningún dolor te sea ajeno. Y sobre todo, hay que vivir. Y hay que vivir. Y tenemos que vivir todos juntos. Que si no cabemos todos, no cabe nadie. Y aquí a mí me parece que en Nicaragua, sinceramente, yo creo que hay un problema. Yo cuando he buscado información no la he encontrado. Cuando yo quería hacer una presentación aplicando datos y no he encontrado. Cuando he querido ver planes, programas, tampoco. Cuando he buscado declaraciones y he hecho revisiones en prensa, incluso de tirada nacional, local, he encontrado muy poco. Es decir, realmente a lo mejor hay que pararse, ¿no? Porque el problema está ahí. Y nada más. Lo que necesitéis, aquí estoy. Estuve muchos años en Nicaragua y espero volver. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias, Juan Antonio Palacio. Muchas gracias, Javier, por esta casi 2 horas de reunión muy, muy sabrosa, muy relajado a pesar de lo durísimo de la realidad. Esperamos que todo el mundo lo haya aprovechado y los esperamos en la próxima semana con otro webinar médico. Buenas tardes y buenas noches, Juan Antonio. Vale, buenas tardes, muchas gracias.